este es el texto sobre el cual nos vamos a basar en este tema, hermanos, pero lo vamos a ver casi a la tercera parte o cuarta parte del tema todavía, pero se va a tratar todo acerca de este tema, hermanos. La pregunta, amados hermanos, estaba testeando, se podría decir, algunos hermanos, les estaba preguntando acerca de qué es el Evangelio para cada uno de ellos. Y resulta que cuando tú le preguntas, cada uno tiene un pensamiento diferente del Evangelio, pero hay algo en el cual concuerdan, y eso creo que se lo han grabado. El Evangelio son las buenas nuevas, pero hasta ahí nomás saben. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, pero hasta ahí nomás. O sea, se han memorizado la palabra las buenas nuevas o las buenas noticias. Pero si les preguntas, o sea, más allá de eso, ¿qué es el Evangelio para ellos? Entonces, muy independiente de poder decir que son las buenas noticias o solamente las buenas nuevas, ya cada uno tiene su propio pensamiento respecto al Evangelio. Entonces, cada uno estamos hablando un lenguaje diferente. Cada uno estamos poco más o menos a nuestro parecer interpretando acerca de lo que es el Evangelio, pero sabemos claramente, mis amados hermanos, que debe de ser conforme la palabra lo dice. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que podamos, y vamos a hacer un poquito más o menos como que un recorrido desde Génesis hasta la cruz hoy día, hermanos. Amén. Va a ser algo rápido, por eso les pido que podamos prestar atención, mis amados hermanos. Gálatas capítulo 2, verso 19 y verso 20, amados hermanos, no se olviden, y en nuestras casas también vamos a meditar. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la expresión de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que vivir el Evangelio. El Evangelio es una persona llamada Cristo. Él es la buena noticia. Él es la palabra encarnada. El Evangelio es el plan de redención en Cristo Jesús. Solamente estamos haciendo un resumen nomás sobre todo aquello que ya hemos ido avanzando, hermanos. Pero hoy todo se ha distorsionado. Cada quien vive su propio Evangelio. Cada denominación tiene su propia doctrina respecto al Evangelio. Cada quien habla su propio lenguaje. Cada quien interpreta la Escritura a la manera que le parezca. No hay unidad. Cuando me refiero a la unidad, mis amados hermanos, no estoy hablando del ecumenismo, que es unir todas las religiones uno solo, no. Hermanos, sino que en Cristo todo se hace uno. No hay judío ni griego, no hay gentil ni romano. Y dice claramente, vivamos, dice, en una sola fe, en un solo espíritu, en un mismo sentir. Vivamos en Cristo. Para que todos hablemos un solo lenguaje respecto a lo que es el Evangelio y la palabra del Señor. Aún muy dentro de las iglesias locales, cada miembro piensa de diferente manera, y todo esto es porque vivimos un Evangelio incompleto. ¿A causa de qué? De que nosotros no vamos estudiando la palabra de Dios, no vamos llenándonos de conocimiento. Es por eso que, amados hermanos, al cristiano le cuesta vivir el Evangelio. Parece que se le hace difícil por falta de conocimiento, y ese es un problema, mis amados hermanos. Bueno, la primera parte, amados hermanos, voy a pedir que presten mucha atención. Dice, todas las cosas creadas están en Dios. Vamos a ir un poco al comienzo, vamos a ir a Génesis, hermanos. Desde Génesis vamos a venir hasta la cruz. Después de la cruz vamos a ver qué ha cambiado, hermanos. ¿Por qué es que no, ¿por qué es que antes era difícil? ¿Por qué era complicado? ¿Por qué el pueblo perecía? Con la cruz, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué no debe de ser así? ¿Qué es lo que Cristo nos ha dado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Cristo? ¿Qué cosas hemos recibido en Cristo? Tenemos que saberlo, hermanos. Es muy importante que nosotros sepamos lo que Dios nos ha entregado en su Hijo a nosotros. Es muy importante, porque cuando nosotros desconocemos todas estas verdades, entonces viene un poquito, dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, hermanos. ¿Qué es perecer? Flaquea, desanima, retrocede. Es por eso que necesitamos saber todas estas cosas. La primera parte, todas las cosas creadas están en Dios. En el comienzo, hermanos, todas las cosas creadas estaban en Él. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 1.
Colosenses, capítulo 1, hermanos. Con la Biblia siempre, hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16 y 17. Dice así, hermanos. Si lo he encontrado está bien, pero también podamos mirar aquí, tenemos aquí en la pantalla. Dice, ¿por qué? ¿Lecturemos todos aquí, hermanos? Aquí, hermanos. Porque en Él, eso graves, hermanos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? ¿Qué hay en los cielos? Hay ángeles, principados, potestades, no sé, tantas cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué hay en la tierra, hermanos? Nubes, árboles, tierra, montañas, personas, animales, todo. Las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, dice todo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo. ¿Qué quiere decir la palabra todo? Pues todo. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, permanecen. Él es antes de todas las cosas. Hermanos, yo sé que en el calendario nosotros tenemos... ¿Qué año estamos? 2023, ¿después de quién? Pero eso debía de ser después de la cruz, porque Cristo existía desde antes. Él es el primero, es el último. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el antes de todas las cosas. No es que Cristo apareció en ese momento y hay un después. Hay un después de la cruz. Pero Él es el antes de todas las cosas. Cristo es el antes de todas las cosas. Él estaba antes de todo. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, dice la palabra del Señor. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. ¿En quién? En Cristo. Subsisten, permanecen. A su nombre. Gloria a Dios. Esto es muy importante que entendamos, mis amados hermanos. Todo fue creado para Él y para su gloria, hermanos. Todo ha sido creado para Él y para la gloria de Dios. Dice en el libro de Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, ¿de quién ha procedido toda la creación? De Dios, de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él ha creado todo para su gloria, hermanos. ¿Qué dice el libro de Isaías? Para gloria mía te he creado, pueblo mío, para la gloria de mi alabanza. Dios ha creado a los hombres para que nosotros la alabemos a Él y le exaltemos. Pero ¿eso ha sido así? No fue así, lastimosamente. Porque el hombre, ahorita vamos a ver qué es lo que ha llegado a ser, amados hermanos. Todo ha creado para Él. Todo, tronos, todo, o sea, lo que tú puedas imaginarte, sean visibles, invisibles, todo lo ha creado para Él, dice. A su nombre, Gloria a y Dios. para su gloria. Dice que todas las cosas estaban en su gloria. Todo estaba en su gloria. Todo estaba en Él y en Él todo era perfecto y pleno, hermanos. Todo era perfecto. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 31, la palabra de Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, ¿qué era? Malo o bueno. Bueno. ¿Bueno en qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, después de haberlo creado todo respecto a la creación de la tierra. Él ha creado, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Sea la luz. Hizo el día y la noche. ¿No es cierto? El primer día. Después la vegetación, todas las cosas, las aves de los cielos, los peces, las bestias del campo, los monstruos marinos, al hombre,
Todo lo ha creado. Y dice que todo lo que Él había hecho era bueno y en gran manera. Era perfecto y absoluto, hermanos. Todo estaba en su plenitud y todas estas cosas estaban en Él. A su nombre, Gloria a Dios. todas estas cosas estaban en Él. Todo estaba en Él, mis amados hermanos. Dios tenía bajo su control todas las cosas. Todas las cosas, hermanos. Amén. Ahí podemos ver una imagen. No es por si acaso de los testigos de Jehová. Ya, eso utilizan más o menos, ¿no es cierto? Pero vean. Hay un paraíso hermoso, si ustedes pueden apreciar, ¿no? Hay las personas, miren, con los animales, jugando con los leones. Las plantas sin espinos, la tierra sin espinos. Todo hermoso. Todo creado a perfección, a plenitud y bueno en gran manera. Todo era perfecto y absoluto, hermanos. Todo lo que Él había hecho en la tierra y también las cosas que había creado arriba, en los cielos. Todo era pleno, todo era bueno en gran manera. Todo estaba en Él. Todo era hermoso, hermanos. Aquí no había, pues, aquí este hermano hablándole mal del otro. Chismeando, con rencores, mirando mal. No, o sea, esas cosas no existían. No había muerte, no había pues ese tipo de cosas de sufrimiento. Todos le conocen como el paraíso, ¿no es cierto? En la primera creación, ¿no es cierto? Ahí. Todo era hermoso, plano y perfecto. Era muy hermoso, hermanos. Era todo bueno. Dios lo tenía así. Y todo estaba en Él. Todo era magnífico. ¿Hasta cuándo, hermanos? Todo estaba en su gloria hasta que el hombre buscó su propia gloria. El hombre buscó su propia gloria. El hombre decidió caminar en su propia voluntad. Él quiso hacer su propia decisión. El hombre, sabemos claramente que tenía Adán y Eva el libre albedrío. Ellos no eran robots. Ellos no eran obligados a amar a Dios. Y en su libre voluntad se dieron a la tentación, al engaño de Satanás, de la serpiente, y cayeron y desobedecieron de aquello que no deberían de haberlo hecho. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, hermanos, verso 6. Al principio de todo esto, ¿qué es lo que hace Dios, hermanos? Dios crea al hombre y del hombre crea a la mujer y lo pone en el huerto y les dice: de todo lo que ustedes están viendo, de todo árbol, de todo ustedes pueden comer, pero del árbol que está en medio del conocimiento del bien y del mal, de ese no comeréis, porque el día que comáis moriréis. ¿Cierto? En ningún momento Dios los ha obligado, sino que ellos tenían la libre voluntad, sino que como un padre enseña a su hijo: no toques el cuchillo, te puedes cortar, el día que lo toques te puedes lastimar y te puedes sangrar, no lo hagas. Le dijo Dios. Dice que mandó Dios que comiesen de todo árbol, pero de ese que no lo hagan. O sea, mandó Dios, pero el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció. Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Wow, el hombre pues quería hacerse sabio, quería hacerse como Dios, quería andar en su propia gloria, quería hacer lo que Él quiere. ¿Cuál ha sido la consecuencia, mis amados hermanos? Génesis capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor: después de que ellos se dieron a la tentación y después de que pecaron, después de que desobedecieron, ¿qué pasó, hermanos? Dice así la palabra del Señor: al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. ¿Cómo? A ver, presten atención, hermanos. Dice al hombre le dijo, ¿quién? Dios: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Aquello que era hermoso, aquello que era perfecto, aquello que era pleno, aquello que estaba en Dios, ahora consecuencia del pecado de Adán y de Eva, ¿qué pasó? Estará bajo maldición. Pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento.
Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Lenguaje actual, hermanos. Vamos a lecturar a ver en la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Antes tenían todo. Dios les ha puesto todo. Ustedes disfruten de toda esta creación. Disfruten de todo esto que yo he creado para ustedes. Coman. De todo ustedes pueden comer. Pero ellos no quisieron eso. Buscaron su propia gloria. Buscaron su propia voluntad. En su propia decisión. Cayeron en tentación. Desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó después, mis amados hermanos? Dios los expulsó de su gloria al hombre. A su nombre. El hombre es destituido de la gloria de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado y de la desobediencia, hermanos. Vamos a prestar atención. Dice así. Gloria viene del hebreo Shekinah, que significa presencia o esplendor de Dios. También se define como morada de Dios. Jesús les dijo: ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Es hora de que tu Hijo sea glorificado. La gloria de Dios, amados hermanos, es lo que nosotros estamos buscando. La presencia de Dios, el estar con Él, el estar en su presencia, en su morada. Pero ¿qué pasó al principio, mis amados hermanos? El hombre fue expulsado de ese lugar. El hombre es destituido de su presencia, de su esplendor, y es expulsado de su morada. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por Adán entró el pecado al mundo, hermanos. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasó? Después de eso, como todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, verso 23, y como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la morada de Dios. Todo estaba en Él, todo era pleno y perfecto. Ahora el hombre es expulsado de eso. Y no solo eso, la tierra es maldita, es maldecida. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Habrán de jugar con un león. ¿Qué va a pasar? Antes no era así, antes era hermoso. Adán tenía que señorear sobre las bestias del campo. ¿Y tú crees que... se supone que al principio, se llevó mucho tiempo. O sea, que ha sido muy duro trabajo, hermano, ponerle a todos los animales nombre. Estaban ahí leones, tigres. O sea, imagínense, hermanos. Pero no había pues eso de ver a Adán como una presa, hermanos, no. Todo eso cambió. Todo se ha destruido a causa del pecado y de la desobediencia de Adán y Eva, hermanos. Ahora los hombres todos están destituidos de esa morada, de esa presencia, y dice que ha sido expulsado del huerto. Ha sido expulsado del huerto Adán. A su nombre. Gloria a Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 3, verso 24. Del 23 vamos a lecturar. Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué dice? Dios los expulsó, los sacó del huerto, los sacó de la presencia de la morada que Dios tenía preparado para el hombre, lo expulsó. Ahora el hombre está fuera de la gloria de Dios. Ahora el hombre está lejos de su presencia. Ahora aún la creación está así de la misma manera. Todo aquello que estaba en él ya no está en él. Todo fue desechado, hermanos, a causa del pecado. A su nombre. Gloria a Dios.
Destituir significa expulsar, separar, quitar, hermanos. El hombre tenía todo, pero Dios le quitó por su desobediencia y por su pecado. Lo expulsó de su presencia. Y a partir de ese momento, todos los hijos que le nacieren a Adán y Eva habían nacido en pecado y en un nacimiento natural, naturaleza pecaminosa en la carne. La naturaleza del primer Adán es terrenal, pero de Cristo es celestial. Él es, dice claramente, Él da testimonio según el Espíritu, el otro da testimonio según la carne. El otro es perfecto, pleno, y toda la plenitud está en Él, Cristo Jesús. En el otro todo se cayó. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro la vida eterna a toda la humanidad, mis amados hermanos, aquellos que viniesen a Él. A su nombre. Gloria a Dios. La obra de Dios es totalmente grande y hermosa, amados hermanos. Sigamos, amados. El hombre y la creación ya no están en Dios. ¿Se acuerdan que al principio hemos dicho que toda la creación estaba en Dios? Ahora, por culpa del pecado y de la desobediencia, ya no están en Dios. Fue quitado, expulsado a causa del pecado, lejos de la gloria de Dios. Y vamos a ir a la segunda parte, mis amados hermanos. Dice, Dios está con su pueblo, pero no en su pueblo. Esa palabra memorícese bien. Al principio, Dios estaba en todo y la creación estaba en Él. Pero por causa del pecado todo eso fue destituido. Ahora Dios, si bien permanece, Dios está con su pueblo, pero no en su pueblo, hermanos. No está en los hombres. Y vamos a ver ahora lo que cuesta estar en el Señor a lo largo del Antiguo Testamento. Cómo los hombres llegan a sufrir, aún el pueblo escogido de Dios. Cómo llegan a sufrir en poder obedecer a Dios, en poder agradar, amados hermanos. Es realmente algo muy triste. A su nombre. Habiendo comprendido anteriormente que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, la tierra fue maldecida y el hombre expulsado y destituido de la gloria de Dios. Pero vemos, amados hermanos, que Dios en su misericordia comienza el plan de redención llamando a un hombre de nombre Abraham, a quien le hizo pacto y le dio promesas. Ahí comienza, amados hermanos, ahí comienza lo que sería el antiguo pacto. Desde ahí comienza el antiguo pacto, hermanos. A su nombre. Génesis capítulo 12, verso 1 y 2 vamos a lecturar. Ahorita vamos a entrar a un recorrido de todos los demás del Antiguo Testamento. 12 capítulo 1 verso 2 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham no hizo pacto con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham le creyó a Dios por fe. Y obedeció a Dios, y así como él se dispuso, así hizo, hermanos. A su nombre. Lo que nosotros necesitamos entender es que aquí empieza un pacto, hermanos. Aquí va a empezar un pacto, va a comenzar un pacto. Y vamos a seguir ese pacto. Y vamos a llegar al nuevo pacto. Y vamos a proseguir de ahí cómo es la situación, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. No se van a dormir, pues. Ahí está lo que hemos leído, hermanos. Y seguimos. Vamos a ir ahora. Las raíces del antiguo pacto se remontan a Abraham, el progenitor de Israel, a lo largo del Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios hace pactos con los hombres, hermanos. Ahorita vamos a hacer un resumen. Aquí está Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos. Él deja todas las cosas para poder ir a la tierra que Dios le iba a mostrar obedientemente. Dios hace un pacto, mis amados hermanos, con Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama
Isaac, que es el hijo de la promesa. Tiene otro hijo que es Ismael, pero sabemos claramente que ese hijo no es el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Sino que Isaac es el hijo de la promesa. Con Isaac también Dios retoma el pacto y le dice: el pacto que hizo con tu padre, contigo también lo hago. El pacto que Dios le había dado a Abraham se transfiere a Isaac, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Ya? Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. Pero Esaú, amados hermanos, por un guisado de plato de comida, nosotros sabemos todo eso, vende su primogenitura y Jacob recibe la bendición. El padre, siempre esa bendición se pasaba de generación tras generación. Se los conoce a ellos como los patriarcas, como los padres de multitudes, padres de generaciones. Por eso se los conoce como patriarcas. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? El padre tenía que transferir esa bendición y siempre, ojo, lo hacía con la mano derecha. Y lo hacía al primer hijo, al primogénito. Nosotros sabemos cómo la mamá de Jacob lo vistió, ¿no es cierto?, para que se parezca a Esaú. Y su padre, como era mayor y no podía ver, entonces él lo bendijo a él. Y esa bendición vino sobre Jacob. Jacob está aquí. Jacob tiene 12 hijos. ¿Cuál es el primogénito de Jacob? Rubén. Luego viene Simeón. Luego viene Leví. Pero ¿por qué ellos no recibieron la promesa y el pacto? El mayor, el primero de ellos, se acostó con la concubina de su padre y perdió la primogenitura. Los otros dos que le siguen, le violaron a su hermana y ellos en venganza fueron a matar hombres. Tomaron su propia venganza, Simeón y Leví. Y como ellos habían manchado de sangre, perdieron la primogenitura. Ahora solamente quedaba que le venía era José. Y como había una promesa en Judá, entonces lo que hizo Jacob es repartir la bendición de la primogenitura. La bendición de la heredad la repartió. A Judá le dijo: en ti se va a poner la vara, la autoridad, le dice a Judá. De ti va a salir el príncipe, el rey, hasta que venga Silo, el rey de reyes y Señor Cristo Jesús. Por eso viene de la tribu de Judá. Pero hasta ahí nomás. Y a José le dice, como José, nosotros sabemos claramente, ¿no es cierto?, cómo José, aquí, este es José, está entrando a Egipto, y luego vemos a Israel entrando a Egipto. Y Jacob se encuentra con José, que pensaba que se había muerto. ¿Se acuerdan la historia, hermanos? Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo encerraron en un pozo. ¿Cuánto ha sufrido, no es cierto, José? Cuando nosotros estudiamos la historia de José, ha sufrido bastante, por parte de inclusive sus propios hermanos. Ha sido desechado, ha recibido mucha envidia, rencor y tantas cosas más, porque él era un joven especial, ¿no es cierto? Dios estaba siempre con él, amados hermanos. Ahorita vamos a ver todo eso. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob pensaba que su hijo había muerto, y cuando llega a Egipto se encuentra con él. Y le dice: el Señor me ha dado la dicha de poder verte a ti y también a tus hijos, le dice. Y José tenía dos hijos: Manasés, el mayor, y Efraín. Y les dice: estos son tus hijos. Y él se alegra bien harto y le dice: qué alegría me ha dado Dios. No solamente me ha dado la dicha de poder verte a ti, sino también a tus hijos. Pero una cosa, le dice José, le dice: estos tus dos hijos, Manasés y Efraín, van a ser míos. Así como Rubén, así como Simeón, así como Leví, así como Judá, Manasés y Efraín van a ser míos propios. Los ha adoptado como hijos propios. Y los que te nazcan a partir de él, esos serán tuyos, le dice a José. Y le da a José la doble porción de la heredad. El hijo tenía derecho a la doble porción de la heredad del primogénito, y eso se lo da a José. Pero hay una cosa más, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan que a Jacob Dios le cambió el nombre? ¿Qué se llamaba ahora? Israel.
Ahí se había cumplido lo que la promesa que le daría era una gran nación. Jacob le cae el nombre. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, a ver, hermano Eloy, ¿cómo se llama tu hijo mayor? Rodrigo, su apellido. ¿Y cuál de los dos lleva el apellido de usted, tu esposo o tu hermano? Una. ¿Tú no ves? Igualito era en el Antiguo Testamento, pero no había apellidos, sino que el hijo mayor llevaba el nombre del padre. ¿Y qué pasa? Jacob le dice, no, Manasés era el mayor, dice, tráemelos, los voy a bendecir, le dice. Y Jacob lo que hace es, lleva a sus dos hijos. O sea, agarra a Manasés para que lo bendiga con la mano derecha, Jacob, porque era el primogénito, y lleva a Efraín y lo pone a su mano izquierda de Jacob, porque era el menor. Pero ¿saben qué es lo que hace Jacob? Hace así, crúzanos las manos. Y le dice, no, padre, te estás equivocando, no es así. Este es el mayor, este es el menor. Lo sé, hijo mío, lo sé. ¿Y saben qué le dice, hermanos, a Manasés? Le dice, de ti va a salir. Le dice, tú serás bendito, vas a tener tu tierra y aquello y muchas promesas. Pero hay una bendición bien especial que le da a Efraín. Le dice, mi nombre pondré en ti. Efraín ya no se llama Efraín, ya se llama Israel. De ti saldrá multitud de naciones, tribus, lenguas y tantas cosas más. Aquel pacto que se le había dado a Abraham, Isaac, Jacob se lo da a sus dos hijos, pero una bendición bien especial respecto al pacto que se lo da a Efraín. Y ahorita vamos a perseguir todo eso, mis amados hermanos. Ahora, por eso es que dice, el Señor le dice, mi hijo Efraín, mi primogénito le llama Dios. También ya va a ser más adelante conocido como el reino del norte o la casa de Israel. Ahorita vamos a entender eso, hermanos. Amén. A su nombre, para que entendamos, les estoy haciendo un resumen, hermanos. Luego, después de que ellos entran a Egipto, ellos son esclavizados, sabemos claramente. Ellos son oprimidos por el faraón, están sufriendo mucho, y luego Dios, en su infinita misericordia, planea poder libertarlos. ¿Por medio de quién, hermanos? De un hombre llamado Moisés. Y nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto? Y se levanta Moisés. Aquí están siendo esclavizados y Dios se le presenta a Moisés en medio de una zarza ardiente y le dice, voy a libertar a mi pueblo, necesito que hagas esto. Sabemos solamente esa historia, solamente estamos en un resumen, hermanos. Y luego vienen las plagas, él va, ¿no es cierto? No quiere liberar el faraón al pueblo de Israel, pero Dios dice, vamos a ver si no quiere. Sabemos claramente que Dios es quien endurece el corazón del faraón, pero Él también es quien suelta el corazón del faraón para que deje libre, dice a su pueblo. Él hizo lo que Él quiso, porque es Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, dice que Dios endureció el corazón del faraón para que no libertase a su pueblo. Pero después, cuando vino la Pascua y vino, también dice que Dios también soltó el corazón del faraón para que dejase libre. Los propósitos Él solamente sabe, hermanos. Aquí el autor no es el faraón el que tenía el corazón, no. Todo fue por medio de Dios, permitió todo, hermanos. Por Él era todo hecho. O sea, nadie puede hacer nada si Él no lo autoriza, hermanos. Dice, el pueblo de Israel era oprimido porque Dios le permitió. Venían las plagas, pero no lo dejaban libre porque Dios endureció el corazón aún más del faraón. Pero hubo un momento donde ya no pudo resistir, ¡pum!, y dejó libre al pueblo de Israel.